tercero ahí nomás. Sí, pero salió por el cambio. Pero salió tercero. Es decir, que el ministro de Economía y sacó un 20% de adhesión de los votos. Sí. Eso en los mercados, esa noche ya estaban las acciones argentinas bajando 10 o 12 puntos en Nueva York. Encima hace una devaluación del dólar oficial, automáticamente se dispara el dólar blue, como se dice ahora, queda más fino, el dólar en negro, ¿no es cierto? Y resulta que eso tiene un impacto inflacionario tremendo. Hay quienes dicen que eso fue producto de una medida del propio Fondo Monetario Internacional, que Argentina devalúe para que se produzcan los desembolsos a futuro. Puede haber algún tipo de presión del fondo. Vos sabés que el fondo es el que te presta más barato, pero el que más condiciones te pone. Ese es el problema con el fondo. En estas circunstancias, sobre todo. ¿No es cierto? Ahora, la caída de las acciones y todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver el fondo. Eso es exclusivamente la pérdida de confianza. Por eso digo, por eso yo dije hace 20 días atrás, yo dije, sin saber cómo iba a salir. Dije, no puede hacer las dos cosas, porque el problema principal que tiene la Argentina es el económico. Ese es el problema central que tenemos. Todos los demás problemas están, en la medida en que no se logre estabilizar la inflación, que no se logre que las cosas estén medianamente ordenadas, va a ser muy difícil poner en orden otras cuestiones. ¿No es cierto? Ahora, el gran debate acá debiera ser qué es lo que cada uno quiere hacer y cómo lo piensa hacer. Y hay un porcentaje de enojo, sí, en la sociedad de Córdoba el otro día, cuando votó gobernador, fue apenas el 62% de la gente a votar. Estaban eligiendo gobernador, y fue encima una elección de como se dice, de hacha y tiza, ¿no? Porque eran dos candidatos que estaban haciendo su máximo y su mejor esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, así como en otro momento la gente protestaba de una manera, bueno, hoy hay un componente importante de enojo de la gente en ese voto que yo tenía la sensación de que algo iba a haber. No medía el impacto de lo que iba a ocurrir, pero que algo iba a ocurrir sin dudas. Se percibe. Uno tiene muchos años en esto y lo percibís. Sí, se percibía. Hablás con la gente, escuchás, sí. Se percibía. Ahora empieza la segunda etapa. ¿No es cierto? La segunda etapa. Hay una ley que salió en el año 2017-2018 que se llama Ley del Debate Presidencial Obligatorio. Ahí cada uno de los candidatos presidenciales tiene que ir a explicar qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. El señor Massa tendrá que explicar cómo va a hacer lo que no hizo todo este tiempo para sacarnos de la inflación. No en un spot publicitario que dice voy a terminar la inflación. Bueno, tiene que explicarlo. La señora Bullrich tendrá que decir exactamente lo mismo, más otros componentes como la inseguridad, que es un enorme problema en la Argentina, ¿verdad? Y el señor Milei también va a tener que decir, porque no es acá nomás que yo arranco cartelito y elimino ministerio, eso sí, eso es un mensaje de austeridad, pero eso es menos del 0,5% del presupuesto. O sea, si querés achicar el Congreso tiene el 1,5% del presupuesto nacional. Entonces por ahí no pasa la cosa del ahorro. Tiene que decir claramente qué es lo que piensa hacer, cómo lo piensa hacer, cómo piensa hacer. Él dice, voy a eliminar el Banco Central, le voy a prender, ¿cómo que dijo? Le voy a tirar una bomba al Banco Central. Es decir, para que no deje de emitir. Bueno, si dejas de emitir, ¿con qué vas a atender los compromisos? Lo tiene que decir. ¿Con qué se van a atender los compromisos de salud, los compromisos de educación, los compromisos de gastos sociales, etcétera? No, acá no hay magia. La economía no es magia, la economía es una ciencia donde si uno hace ciertas cosas tiene ciertas consecuencias. Entonces, pero hay que decirle a la gente, porque acá ya tenemos experiencia de alguno que dijo que iba a ser una revolución productiva y al día siguiente nos quedamos sin ferrocarriles hasta hoy. Y nos quedamos sin flota fluvial. Y tuvimos una aerolínea y una privatización de YPF que nos está por costar el juicio más caro que haya perdido la Argentina en toda la historia de su vida independiente.
¿Por qué llegamos a esto? Vos que tenés muchos años de política, ¿por qué y cómo? Porque no se dice qué es lo que hay que hacer. Yo siempre dije, todo aquel que se postula para un cargo público tiene la obligación de responder 2 preguntas básicas. ¿Qué y cómo? Porque si no, si yo solamente hablo del qué, una campaña es una colección de buenas intenciones. ¿Quién va a decir yo voy a hacer cosas negativas? Yo le escuchaba el otro día a un precandidato en las PASO que hablaba que todos los argentinos tengan su vivienda, que todos tengan su auto, y un integrante del gobierno actual. Lo que pasa... Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Esa es la parte que nadie contesta. Una de las lecturas, vicegobernador, es que, según mi interpretación, es que está toda la política dentro de la misma bolsa. Por supuesto. A partir de este voto, ¿no? Sí, a partir de esta elección. Sin duda, está toda la política. O sea, hay descreimiento nuevamente. Hay un sector de la sociedad, si Milei sacó un 30%, 30,5%, creo que más o menos. Ese sector evidentemente considera, ese sector de la sociedad, o sea, 1/3 de la sociedad, considera, porque acá, ¿qué lectura hay que hacer, según mi modesta opinión, de este tercio? Porque la verdad es que el electorado está dividido en tercios. Vos bien lo señalaste, hubo... De Milei a Bullrich hay menos, 2 puntos y pico. Y de Bullrich a Massa 1 punto y pico. Claro, sí. Y de Milei a Massa 4 puntos. La verdad está dividido por 3. El único que tiene el discurso, es decir, hay un 30% de la sociedad evidentemente que cree que estamos todos en la misma bolsa. Hay un casi 30% que piensa que el gobierno está haciendo las cosas bien, y hay un 30% que cuestiona al gobierno dentro del sistema, podríamos decir, si cabe el término. No quiero ser peyorativo con nadie. Pero hay un porcentaje, que el que votó eso, porque ¿cuál es lo primero del discurso, lo que la gente asocia con el discurso de Milei? La casta. Sí. El tema de la casta. Entonces hay un 30% de la sociedad que cree, evidentemente, que todos estamos en la misma bolsa. Y eslóganes. O sea, son eslogans que no tienen esto que dice usted, la aplicación. Ahora viene, porque esto no es un componente de campaña, esto es una obligación de los candidatos y un derecho de la ciudadanía de saber que para eso se votó la ley del debate presidencial obligatorio, para que nadie se pueda borrar de un debate. Acá hay otra cosa, Pedro, que también hay que analizar. Llegamos a esto porque la gente ha dejado de creer en la dirigencia política en general, Pedro, porque esto le salpica indiscutiblemente a todos. Pero hay un cuestionamiento. Pero hay que ver si en el debate lo que dice cada candidato... María Mercedes, lo que acabo de decirte, hay un cuestionamiento que no te puedo decir cuánto es. Sin duda hay un 30% que cuestiona a toda la clase política. Eso está así. Eso es lo que se reflejó, el 30% que sacó Milei. ¿No es cierto? Del resto de la sociedad seguramente también hay gente que cuestiona muchísimas cosas. Bueno, son lecturas que hay que hacer. Esa es obligación nuestra. Pero lo que yo digo, que ahora en la campaña política, ¿no es cierto?, la gente tiene el derecho a saber qué es lo que se piensa hacer. Porque acá te vuelvo a decir, si hay algo que no existe en la economía, es la magia. Las acciones son las que te determinan las consecuencias. Y para llegar, si vos decís, bueno, yo voy a dinamitar el Banco Central, perfecto. Porque la excusa, ¿por qué va a dinamitar? ¿Cuál es el motivo? ¿Porque le tiene bronca al Banco Central? No, porque él dice que el Banco Central emite graciosamente ante los requerimientos que le hace el gobierno. Bullrich dice, yo voy a hacer un Banco Central totalmente independiente, como es la Reserva Federal de Estados Unidos, de modo tal que el gobierno no le pueda ordenar que le emita fondos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a cubrir los gastos de funcionamiento? ¿Cómo vamos a cubrir? Achicando los gastos del Gabinete Nacional, no pasa por ahí, ¿eh? Yo te aseguro. Pero aparte, no sacando un Ministerio de Educación ni sacando el Ministerio de Salud. A mí me parece que la educación pública es un derecho tan adquirido y tan noble, que no puede ser que se hable tan ligeramente y que haya gente que diga que está de acuerdo con eso. Eso es grave, Pedro. Yo quiero que recordemos que la ley 1420, que fue inspirada por Sarmiento, pero creo que fue puesta en vigencia ya por Avellaneda, hizo que Argentina pase a ser en pocos años el país más, éramos un país analfabeto, pasamos a ser el país más alfabetizado de América. Claro.
Cuando yo era vicegobernador la primera vez, de 2009 a 2013, empecé a ver que habían muchos centenarios de escuelas. Entonces me puse a averiguar, desde 2009 en adelante hasta hoy, la cantidad de escuelas que están cumpliendo 100 años de vida es enorme. Y la cantidad de escuelas nuevas que hay. Sí, aparte, pero estamos hablando de lo que fue el origen de la educación pública. La educación pública. Y en lugares, así como lugares céntricos, en lugares remotos de la provincia se hicieron escuelas. Eso permitió que seamos el país. Y era una ley profundamente igualitaria, porque era para varones y para mujeres. Y no había diferencia social, por eso era el guardapolvo blanco. Claro, éramos todos iguales. Todos iguales. Nadie tiene por qué diferenciarse si el chiquito que viene al lado tiene ropa más humilde que la mía o no. Entonces todo de guardapolvo blanco. Claro. Eso nos llevó a ser el país más alfabetizado del continente americano. ¿Qué nos pasó, no? ¿No es cierto? Y entonces, ¿vamos a barrer de un plumazo todo eso? Claro, pero aparte... Tenemos un sistema de salud con todos los defectos que pueda tener y están habiendo algunas crisis, sobre todo en las obras sociales. Pero el sistema de salud argentino, ¿vos sabés cuánta gente vive en Estados Unidos, en Europa, y viene a la Argentina a hacerse tratamiento quirúrgico? Bueno, eso también hay que hacer algo, ¿viste? Claro, bueno, ¿no? Pero ¿le sale más barato hacerlo acá? Claro. No, pero también nosotros por constitución recibimos a paraguayos de todos lados a atender en un hospital público que el Estado le sale mucha plata también, ¿no? No, eso es. Emergencia, te picaba muy bien el director del hospital escuela. El director del hospital escuela. Para tratamiento sofisticado. Sí, claro, las emergencias, pero yo te digo, yo fui ministro de salud, venían mucha gente, no podés negar. Todos los hospitales fronterizos, los partos. Sí, venían acá. A la orden del día. Sí. ¿Pero por una cuestión de costos? No, por una cuestión de estructura. Corrientes tiene una excelente estructura de salud. Vos tenés buenos hospitales en Paso de la Patria, en Itatí, en San Cosme, en Itaibaté, en Ituzaingó. Ituzaingó tiene 2 hospitales. Entonces, la gente se cruza, obviamente, porque el sistema es mucho mejor el nuestro, pero mucho mejor, por lejos. Sí, yo me acuerdo que se planteó un debate porque teníamos un foro de ministros del norte y estaba el Paraguay y planteaban muchas veces que las madres paraguayas venían a tener familia en el lado argentino y como estaba la legislación nueva de que no podían salir del lugar de parto sin registrarse, como que les tienen el DNI, ellas no querían que el chico sea paraguayo. Y bueno, pero la ley era la ley, no se podía hacer excepción. Después se iban, a lo mejor algunos se inscribían del otro lado. Por eso que hay tanta gente del otro lado con documento argentino, porque nacieron en el suelo argentino. Ahora, son argentinos. Más allá de que la gente haya elegido una persona como Javier Milei, economista que viene de hace bastante tiempo en los canales, haciéndoles notas, y fue creciendo, y por ahí yo decía anoche cuando estaba invitada en un panel de debate, no es que no tenía estructura porque utilizó las redes sociales y TikTok de una forma impresionante, pero decían, ¿cómo llega un candidato sin estructura? Y bueno, estas cosas aparecen en un estado porque por demasiada falencia de otras cosas. Yo creo que hay sin duda, María Mercedes, hay una suma de componentes. También seguramente hay un componente de esperanza en mucha gente. Tampoco hay que despreciar eso. No, un componente de esperanza con Milei. Y sí, pues por supuesto. Y también es cierto, y esto yo se lo dije y lo tengo escrito acá en mi celular, ¿no es cierto? Estoy mostrando el celular para la gente que está escuchando por radio. Sí. Yo se lo dije a mis amigos del PRO de Buenos Aires. Paren la mano con la forma de hacer las internas. Junto por el Cambio empieza a bajar su porcentaje. Arrancó con un 40 y pico % de intención de voto y llegó a estar en un 25 o 26 por los conflictos internos. Al principio se decían de todo. Recién después, un día se encerraron y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa civilizada. Y la muestra final fue que estuvieron todos compartiendo el escenario el último día, ya con los resultados. Pero vos te acordás que al principio no fue así. Hasta hubo una reunión de la Mesa Nacional diciendo, vamos a parar la mano porque la gente quiere que vos le hable de inflación, que le hable de cómo va a arreglar, cómo va a arreglar la inseguridad, y ustedes están con las candidaturas. Déjenme de bromar. Así fue al comienzo. Y la gente perdió mucho. Eso le hizo perder Juntos por el Cambio en su momento más de 10 puntos. Ahora, ¿qué viene para adelante? Porque escuchábamos, y no la primera vez, sino que apareció en escena Mauricio Macri. Reapareció Mauricio Macri y en una entrevista con Morales Solá hablaba de una intersección
este fue el término que utilizó, en el mensaje de Milei y la propuesta que tiene Juntos por el Cambio. Esa es una opinión del ingeniero Macri, esa es una opinión de él. Habría que ver cuál es la intersección o si es que existe, que lo explique él. Eso nosotros no compartimos eso. Yo vuelvo a decir, yo no voy a ser subjetivo, yo no voy a dejar expresar, por más que no comparto el discurso agresivo, no lo comparto. Esa misma noche, es muy violento, muy violento. Con ese discurso que parece que está por morder a alguien, eso no lo comparto. La historia argentina está llena de situaciones dramáticas para que volvamos otra vez. Sí, señor. Pero más allá de eso, yo lo único que digo es que cada uno explique qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. El cómo es la pregunta. Claro, porque si no se convierte en un biribiri nomás, sin sustento, y esto es peligroso. La interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta también es algo que la gente no quería. Y es lo que te estaba diciendo, María Mercedes, sobre todo al principio cómo se planteó. Después se encauzó bastante bien. Y bueno, la muestra final fue que estuvieron todos juntos en el escenario, los candidatos ganadores y los perdedores estuvieron, inclusive los candidatos de Cava y estuvieron todos juntos, y bueno, eso creo que fue un mensaje interesante. Pero al principio se sacaban los ojos, ¿no? Uh-huh. Sí, acá me dicen, para el doctor Brayar Pocal, si usted percibe que la gente está cansada. Pero por supuesto. Me dicen por supuesto, ¿cómo no va a estar cansado con un 7-8% de inflación mensual? María Mercedes, ¿y cuánto vos estabas mencionando recién? Aumento de cosas, aumento de combustible. ¿Cómo no va a estar cansada la gente? Todo el mundo está. Obviamente el tema es cómo salir de esto. Entonces lo que yo le imploro, le invito a la ciudadanía, le sugiero, porque yo no soy quien para dar consejos, es que cada uno escuche y pregunte. Esta es la oportunidad de hacerlo, nada más. Bueno, hay como un hartazgo a la dirigencia política toda, y más allá de que hay gente que tiene más y menos responsabilidad indiscutiblemente en todo esto. Este fenómeno de Javier Milei aparece por un agujero de esta sociedad que la misma gente reclama y que la política dice no haber entendido. Y bueno, ese es el desafío ahora, María Mercedes. El mensaje está. Por eso te digo, hay como mínimo un 30% de la sociedad que piensa que estamos todos en la misma. ¿30 de piso? No, bueno, eso es lo que sacó, ¿no es cierto? Pero de piso, ¿no puede crecer más? Eso es lo mínimo, por eso te digo. Lo mínimo, sí, siempre se puede crecer o se puede bajar. En esto de... No, 715. En esto de buscar la forma del principal, o por lo menos lo que nos aqueja a diario, que es el tema de la inflación. ¿No debiera la política y todos los actores aunar criterios para... Pero y por supuesto, por eso yo decía de cualquier sector, pero por supuesto, de todos los sectores, por supuesto, por eso yo decía empresarios. Por supuesto que sí, por eso yo dije que es incompatible el papel de Massa como candidato. ¿Quién ejerce el poder real hoy en la Argentina? Sergio Massa. Acuérdense ustedes cómo empieza la interna. Ellos dicen, se larga por un lado Guado de Pedro, por otro lado se larga yo, y Massa le dice, miren, o soy yo o me voy y acá arde todo. Yo entré a una reunión, a un acto de una organización no gubernamental, y entonces estuve con el celular apagado 1 hora y media. Entré con 4 precandidatos del Scioli también, salí con la candidatura unificada de Massa. Es decir, el papel, él se arrogó el papel, él pidió toda la sumatoria del poder en el Ministerio de Economía. Perfecto, entonces, entonces no se puede bajar al barro a competir. Porque sí, yo coincido contigo, acá hace falta. Mira, el otro día el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es muy simpatizante de ellos, dijo algo. Massa me genera confianza como ministro, como candidato lo tiene que decidir la gente. Si genera candidato, sí, son dos cosas diferentes y para mí son contrapuestas. Es decir, si en un momento de emergencia, donde el problema central es la economía,
Y vos tenés que llamar a todos, si es que tu convicción pasa por la búsqueda de un acuerdo, porque hay otros que piensan que no tiene que haber acuerdo, ¿no es cierto? Sí, acuerdo que vos digas con el sector del trabajo, con el sector de la empresa, con el sector del campo, etcétera. Bueno, pero entonces vos no podés meterte en la competencia. O si no, dejá que otro haga el acuerdo y vos largate la competencia. Esa es mi posición. Pero, digo, oficialismo y oposición. Podría, porque lo que le digo es que mi impresión es que el 11 de diciembre, sea Patricia Bullrich la que asuma, tampoco va a poder revertir esto. Es que va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo, con la legitimidad que da haber ganado una elección. Un gobernante cuando gana... Alberto Fernández, cuando asumió, estalló el tema de la pandemia. Sí. La oposición lo acompañó en todo, inclusive con medidas que eran cosas, pero había en la emergencia, en la urgencia había que acompañar. Llegó a tener un 80% de popularidad. Hasta que vino Cristina de Cuba y empezó a minar el poder de Alberto Fernández. ¿Fue así o no fue así? Pero se ve eso en economía también como un suceso extraordinario a nivel mundial, porque lo de la pandemia, digamos, hoy lo vemos como, digamos, con el retrovisor y ya pasó. Yo hablo del espíritu de acuerdo. El espíritu de acuerdo. Para mí, la modalidad del acuerdo... Que cuando el país está en una crisis mala, se van a unir. Es el mismo siempre. Las causas pueden ser diferentes. Los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, que tenían el gabinete de guerra. ¿Quién era el primer ministro? Winston Churchill. ¿Quién era el segundo? Clement Attlee. ¿Quién fue Clement Attlee? El que le ganó la elección a Winston Churchill cuando terminó la guerra. Pero en la guerra estaban juntos. En la guerra, pero si vos sos el ministro de Economía y el principal problema es la economía y tenés que concitar para lograr... Sí, acá la oposición lo acompañó en un montón de cosas. Y acordar, por ejemplo, Bullrich, Larreta, Massa, para que no llegue esta persona. No, eso no, porque eso sería... Ya está alargada la carrera, María Mercedes. Ahora el debate tiene que ser el debate presidencial. Yo creo que Juntos por el Cambio está unido, de eso no tengo duda. Yo creo que esa presencia en el palco de todos... No los une el amor, los une el espanto. No sé, los une... O la perspectiva de ganar el gobierno. Sí, un gobierno es una cosa muy... La perspectiva de poder ganar las elecciones. Yo creo que eso está. Ahora, ya está. Ya ahora hay que se compita y que cada uno diga lo que tiene que decir. Ya está alargada la cosa. No hubo... Algunos decían que no hubo el suficiente aparato en los gobiernos, en las políticas, para trabajar en estas PASO. Hoy Milei denuncia que su falta de fiscales le pudo haber sacado 6 puntos, algunos Fara. No, bueno, pero eso Fara yo dice también 2 puntos. Eso, ¿sabes qué? Eso es como decir, cuando terminó un partido, aquel gol fue, no, eso es subjetividad pura. Tampoco acá nosotros pusimos toda la carne del asador en materia. Vos viste que la campaña acá fue muy liviana. Sí. Y nosotros hicimos poca campaña y pusimos fiscales generales. Hay que confiar también en la gente, porque eso, con lo que está diciendo eso, que le robaban las boletas. Entonces está diciendo que la gente le hizo eso. No, hay que confiar. La gente es muy honesta. Pero en esto pueden haber habido casos. Yo no te digo que no. A nosotros también nos faltaron boletas en algún momento. Ganó. Llegará este debate a la gente. Y bueno, eso ya depende también de cada uno, ¿no? También como ciudadanos tenemos que asumir una cuota parte de responsabilidad, costos, claro, que es escuchar y mirar. Si hoy algo se ha dado, María Mercedes, es la revolución de las comunicaciones. Con todo esto que se dio desde hace más o menos 20 años a esta parte, sí, nadie puede decir que no tiene posibilidad de acceder a un medio de comunicación o de decir lo que piensa o lo que siente. Sí. Y si no están los medios tradicionales, están las redes sociales. Vos misma me estás diciendo que yo estoy hablando acá y hay gente que te está escribiendo, sí, dándote opinión a favor o en contra de lo que estoy diciendo. Bien, escuchá lo que te voy a decir.
Se va a juntar ECOMAS, Vamos Corriente, toda la gente, los radicales, todos los partidos políticos a analizar esto que ha ocurrido y qué se va a hacer de aquí en más. Sí, yo supongo que sí, pero la elección nuestra fue buena. Nosotros siempre en las PASO... Acá quedó pintadito de amarillo. Sí, no, las PASO siempre nosotros pero en el siempre interior, sacamos las PASO menos porcentaje. En el interior se le pintó mucho de violeta y mucho de azul también. Sí, está bien, pero también son ganó municipios, Capital. Son municipios, sí, se ganó en varias partes, no solamente Capital, pero bueno, es una elección nacional, nosotros somos una Pero fuerza es motivo de análisis, Pedro, ¿no? Pero por supuesto, toda elección es motivo de análisis, María Mercedes, toda elección. Mira, me preguntó un colega tuyo cuando yo entré a votar, ¿las PASO van a tener un impacto? Sí, le dije. Sin duda que las PASO van a tener un impacto. ¿Estás de acuerdo con las PASO? Mira, yo estoy de acuerdo con que ya una vez que está instalado se mantenga, porque lo que no se puede seguir haciendo... Pero si hay lista única, sirve igual. Yo le haría dos modificaciones. Uno, que si hay lista única, que no sea necesario. Y lo otro es que yo elegiría solamente candidato a presidente. Yo presenté un proyecto de ley en ese sentido, de elegir solamente el candidato a presidente y que después quien resulte electo, varón o mujer, pueda ofrecer la vicepresidencia a otra persona de modo de equilibrar un poco la cosa o hacer algún mecanismo. Pero no prosperó mi proyecto. No. Bueno, una pregunta más a Pedro. Pedro. Si le produce algo esto que está pasando con la policía, si me permite, porque digamos también es noticia que la cúpula policial va a hacer un cambio. Bueno, desmintieron eso. Sí, se desmintió. No, hay una investigación que está a cargo de la Justicia Federal, que yo sepa se está dejando que cumpla todos los pasos que tiene que cumplir. Si surge de eso que hay algún funcionario involucrado, bueno, lamentablemente tendrá que asumir los costos y es triste cuando pasan esas cosas, pero eso pasa siempre en toda la fuerza. Me acuerdo una vez cuando ocurrió un episodio, lo importante es que el sistema funcione. Lo importante es que el sistema funcione y si la justicia federal decidió que tiene causa y tuvo que allanar, y bueno, que yo sepa, todos los allanamientos se hicieron con la mayor facilidad, digamos, para que nadie pretenda que hay algún tipo de interferencia. Después veremos qué pasa, porque esto es el comienzo, después viene todo el proceso penal, ¿no? Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por la invitación. Pedro Bradia Pocar estuvo con nosotros, vicegobernador de la provincia de Corrientes, y hacemos una pequeña pausa y ya vuelvo. Allá afuera todo el mundo va en vivo, por la radio y la tele, la mejor información correntina.